El día 9 de noviembre del año 2020, el Congreso de la República, que tenía como su presidente al señor Manuel Merino de Lama, tomó la decisión de vacar al presidente de ese entonces, Martín Vizcarra Cornejo. ¿Lo merecía? Todos creemos que sí ahora, pero en ese momento generó una gran polémica. El Congreso había tomado una decisión muy arbitraria y de una manera muy poco democrática como ellos querían hacerlos creer. Merino de Lama demostró ser un hombre aprovechado de las circunstancias para poder simplemente sacar algo de beneficio propio. Y eso tuvo su consecuencia en las terribles marchas que se organizaron precisamente para defender al vacado Vizcarra. Y entonces, el vacado y vacunado Vizcarra terminó con una gran aprobación y Merino de Lama como un tonto. No era el momento indicado para que sucedan las cosas, menos faltando tampoco para que deje el cargo. Hoy, el señor Merino de Lama quiere reivindicar su nombre a través de un libro en el que escribe cómo sucedieron las cosas según él. Veamos cómo lo ha hecho entonces. ¿Qué tal, amigos? El día de hoy vamos a hablar de un libro escrito por un ex congresista de la República que a la vez fue un efímero presidente del Perú, Manuel Merino de Lama, que ha escrito un libro en compañía de otros dos tipos llamado El verdadero golpe, obviamente en el que va a tratar de justificarse, dar su versión, como ya lo dije antes. Y para empezar vamos a tener que dividir lo que es el contenido, la percepción del libro y la subjetividad en cuanto a los comentarios que yo vaya haciendo después. El verdadero golpe por Manuel Merino. Punto número 1. Fue impreso al parecer por el diario Expreso, un diario al que yo apelaba bastante, ¿no? En aquellos días en los que todos nos teníamos que convertir en héroes de la democracia y salvar del comunismo al Perú, ya. Este diario que está en contra del gobierno, igual que los medios masivos, pues ya ha sacado este libro. La presentación del libro la tenemos a cargo de, me parece, Enrique Gersi. Sí, Enrique Gersi. Un abogado, me parece, un político también, un opinólogo al que yo le tenía mucho respeto, pero al ver las cosas que está diciendo en este libro, dudo mucho que mi admiración por él, bueno, siga vigente, ¿no? Por Enrique Gersi. Segunda línea, y ya está declarando de que Manuel Merino en realidad es un héroe de la democracia. Pruebas, ninguna. Hechos, tampoco. ¿Por qué? Porque un héroe de la democracia no sacaría del cargo al presidente de la República por la propia gobernabilidad del país. No, pues no tendría sentido por el caos propio que causó y que él se burló con esa sonrisa tonta que puso Manuel Merino cuando sacó a Vizcarra del cargo. Ay, pero acá tenemos también a otro señor, Juan Antonio Bazán, un politólogo de la San Marcos. Muy bien. Voy a citar textualmente lo que dice acá ya. Don Quijote de la Mancha, publicado en el 605, podría ser el libro más importante de todos los tiempos. Y se trata de la historia de un antihéroe devenido en héroe universal. Ahora, para él, el verdadero golpe, escrito o publicado, mejor dicho, en el año 2021, wow, qué rápido, ¿no? Noviembre de 2020 y en agosto, me parece, del 2021 ya estaba publicado esta cosa. Aquí no habrá tenido nada que decir el señor, lo vamos a averiguar. Publicado en el año 2021, El verdadero golpe de Manuel Merino, en colaboración con estos señores, podría ser el libro más importante de los días de Merino. ¿Cuántos? ¿7? ¿8? ¿Una semana que estuvo en el cargo? Y es también la historia de un antihéroe devenido en héroe nacional. Ok. ¿Por qué Merino resulta ser un héroe de la democracia? ¿Por qué? O sea, es tan difícil, con lo difícil que es sacar a un presidente de su cargo en el Perú, si todo el Congreso estaba en su contra, si supuestamente fue un sacrificio asumir la responsabilidad de ser presidente del Perú, ¿cómo renunció a la semana? O sea, ni siquiera pudo controlar eso, sus ministros se les fueron así como agua en caño. ¿Realmente eso es ser un héroe? Y luego dice, este sí es un párrafo un poquitito más extenso que el anterior, y dice, la estética de la protesta de las marchas juveniles durante los 9 días del mes de noviembre de 2020 dejó sentado que la subjetivación de la autodenominada generación bicentenario se construye también en películas, mangas y animes, en la anti-heroicidad convertida luego en heroicidad de personajes como el murciélago Batman y el Saiyajin Vegeta. Ok, estamos ready. Luego dice una cita bíblica. Luego dedica el libro a Dios. Luego hay unas
fotos en blanco y negro. No sé realmente si es que yo compré el pirata, que en realidad no tiene mucha diferencia que el precio original, que fue 20 soles y este estaba 15, así que no hay mucha diferencia, ¿no? Pero me parece que sí, también los del original deben tener estas fotos a blanco y negro. Y más adelantito en las precisiones liminares tenemos otro detalle muy curioso. ¿Por qué? Porque acá está afirmando Manuel Merino de Lama que Vizcarra, tal es así que primero intentó boicotear la juramentación del nuevo Congreso imponiendo una cuarentena sin importarle el costo país a Vizcarra. Ok, para él, Vizcarra estaba conspirando contra el Congreso que todavía no se había instalado, pero ya desde antes estaba haciendo cosas para que el Congreso no se pueda instalar, poniendo una cuarentena, como si Vizcarra hubiera creado el virus, ¿no? Al final la cuarentena fue una decisión tomada por cientos de países, pero para Merino esta decisión fue tomada incluso cuando fue uno de los países más rápidos en acatar la cuarentena obligatoria, el estado de emergencia. Aún así para él se trataba simplemente de un boicot contra el Congreso que ni siquiera se había instalado y que él mismo había llamado a elecciones. No vamos a negar de que Vizcarra fue un miserable que se compró todo y que fue uno de los presidentes que más puso, ¿no?, a la publicidad estatal. Pero, o sea, victimizarse él como si hubiese sido un enemigo acérrimo contra Vizcarra cuando nadie le daba bola. O sea, ¿qué tipo de heroicidad ha mostrado él? ¿En dónde apareció él mostrando realmente una prueba contundente en contra de Vizcarra para decir, oh, miren, yo acá me vengo a enfrentar con él? Nunca realmente, o sea, en ningún momento se le conoció algún tipo de heroicidad, acto heroico para poder decir de que fue realmente un héroe, ¿no? Disculpen amigos, pero nos vamos a poner bastante sentimentales. Más, me voy a quitar la gorra y voy a mostrar mi pelo horroroso, porque vamos a citar a Manuel Merino, una de sus frases más hermosas y más románticas dentro de este libro, ¿ok? Les pongo un contexto. Cuando fue Merino a convencer al FREPA para que vote por él por la mesa directiva, para que él presida como presidente de la mesa directiva del Congreso, él afirma de que fue una tarea muy difícil, muy ardua, muy complicada, por lo cual él afirma lo siguiente: la unión con el FREPAP fue la que nos causó más trabajo. Fue incluso más difícil que enamorar a mi señora. Oh, otra victimización. Incluso con su mujer se victimiza Merino porque él dice que luchó mucho para enamorar a su esposa. Qué hombre, aparte de demócrata. Qué hombre nos perdimos. Fuimos felices con Merino y no lo sabíamos. Pero no es lo único que afirma Merino que pasó cuando él estaba convenciendo a las demás bancadas para que voten por él por la mesa directiva del Congreso. No, señores, no, porque también él afirma que fue a convencer al Partido Morado y el Partido Morado, estoy poniéndoles en contexto, el Partido Morado les dijo, ok, nos interesa, pensando de que se trataba de que ellos también iban a formar parte de la mesa directiva, a pesar de ser poquitos. Pero él dice, no, no, nos interesa, dice el Partido Morado. Muy bien, pero hay un pequeño detalle. Sagasti es una persona muy importante dentro del Partido Morado. Será necesario que él venga de su viaje en Estados Unidos, en donde está, y entonces conversamos también con él, y entonces ahí les damos una respuesta, ¿ya? Cuando regresa Sagasti, sucede de que la mesa directiva, oh por Dios, ya estaba conformada, ya estaba todo listo, y él estaba prácticamente listo para tomar la mesa directiva como presidente del Congreso. Pues sucede de que, según Merino, Sagasti se pone de pie, chanca la mesa y exclama: ¿apoyen? De ninguna manera. Nosotros queremos ser parte del jamón. Y Merino sorprendido le responde. ¿Jamón? ¿Qué jamón? Luego Merino afirma que al retirarse de la reunión pudo escuchar desde la salida cómo Sagasti decía: ¿Has visto? Nos quieren dejar sin el jamón. No me debo olvidar de contarles una anécdota que menciona este libro. Sin ningún tipo de razón, sin ningún tipo de lógica, pone una experiencia que tuvo Manuel Merino de Lama, diciendo, mencionando acá, contándonos de que conoció al señor Antauro Mala, sí, al que está condenado en cárcel, que está en prisión por haber asesinado a un grupo de policías desarmados. Este señor menciona y afirma de que lo conoció y que le pareció un tipo chévere, un tipo en el conflicto con Ecuador que hubo. Él dice que fue un tipo chévere en ese momento. Merino de Lama afirma de que era comerciante platanero, que o sea que vendía plátanos, transportaba plátanos en una camioneta que él tenía, en una movilidad que tenía, y que vino supuestamente, ¿no?, Antauro Humala y lo amenazó con llevarlo, y al final, en un tipo de conversación medio rara, él medio forzado, llevó a Antauro Humala y a su gente a un lugar en el que pudieron tomar unas cervezas o qué sé yo, un tipo de conversación así medio extraña, y al final Antauro Humala se dio cuenta de que Merino era una persona muy chévere, entonces se hicieron amigos y él le dijo que era una persona de confianza, y ahora sí se tomaron unas cervecitas, comieron un cevichito y así, básicamente eso.
¿Qué sentido tiene? ¿Qué relevancia tiene? Ninguna, no tiene ningún sentido. No quisiera mencionar más puntos chistosos que he encontrado, pero aparte de ello también hay bastantes errores ortográficos. Es una simple narración en la que él se victimiza desde su perspectiva. Una narración desde cuando era congresista o candidato al Congreso, cuando perdió me parece también como candidato al Congreso y hasta los últimos días en los que estuvo como presidente de la República. Y no voy a decir que este hombre ha trabajado para llegar a donde está, no lo sé, no lo conozco, pero es que ni siquiera ofrece algo de valor. No es como el libro de Carlos Paredes en el que él en realidad hace una total investigación durante años para poder investigar a Vizcarra y poder sacar datos en concreto y mostrarlos en un libro, demostrarlos en un libro. Qué difícil debe ser demostrar hechos en un libro, pero lo hizo Carlos Paredes. Manuel Merino se tomó ¿cuánto? ¿Una semana para escribir el libro? Simplemente contando su experiencia, su testimonio, pero ningún tipo de contraste, o sea, haciéndose quedar él, autodenominarse él como héroe de la democracia sin haber tomado ningún esfuerzo para sacar a Vizcarra del cargo. Y por haber sacado a Vizcarra del cargo, uno se convierte en un demócrata. El no mostrarte nada, el no tener nada que contarte más que tu propia versión, sin testigos, sin testimonios de otras personas, sin fuentes, sin demostraciones, sin fotos al menos, si siquiera fotos hubiese puesto, pero no, fotos de él mostrándose en un estudio que se hizo supuestamente una investigación, un tipo de nota de prensa en el que supuestamente se dice que Merino en ese momento era el hombre más influyente del Congreso. Obviamente, la persona más importante del Congreso, por lo general, es el presidente del Congreso, y él era presidente del Congreso. Oh, qué casualidad, ¿no? Entrando de lleno en el punto de la subjetividad, y creo que no soy el único que va a pensar así que cuando lea este libro, me parece que aparte de la victimización, el señor está tomando una actitud de bastante egocentrismo. Es decir, el hecho de él autodenominarse de esa forma como héroe de la democracia y después decir de que todo fue una conspiración en contra de él porque él era una persona súper importante para el país, me parece realmente ridículo. Y después cuando nos enteramos de que el señor quiere cobrar un sueldo vitalicio por haber sido presidente de la República, ¿por cuánto? Por unos días él, para él ya, a pesar de que él solito se puso en el cargo, realmente es tan conchudo como para pedir un sueldo vitalicio por el resto de su vida de más de 16,000 soles. ¿Ven lo delgadito que es? O sea, menos de 120 páginas en realidad. Y todo podría haber entrado rapidito en cuanto en 30 páginas como mucho. Porque en realidad también tiene un montón de relleno, perdón, en cuanto, por ejemplo, 2 páginas, una hoja entera solamente para poner la lista de ministros y solo mencionarlos, ni siquiera decir alguna característica suya o por qué los escogió, nada. Le agregó también el discurso como cuando juramentó como presidente del Congreso, cuando juramentó como presidente de la República y también su mensaje a la nación cuando renunció. Todo eso de manera intrascendente. ¿Para qué? Con una letra enorme durante todo el libro, un interlineado realmente espectacular y grandísimo. ¿Qué cantidad de contenido realmente tenía para contar? Nada. Y eso, amigos míos, eso básicamente es el libro El verdadero golpe. Muchas gracias por haber visto este video en el que solamente hemos tratado de no renegar, pero al final es imposible cuando se trata de la política peruana, ¿no? Muchas gracias por haber visto este video, nos vemos en una próxima pronto. Adiós.